tratamiento de neumonía. ¿Habría que? Nadie, pero un poquito más como si todavía le durara el baño, está así. Y es viernes, entiendo. Pero, listo. Yo creo que sí, con ganas nomás. Entonces, mire, vamos a revisar neumonía. Aspectos que ya conocemos, obviamente no los vamos a decir porque ya son obvios, ya todos lo saben, pero vamos a repetir. Algunas cosas vamos a rescatar de esos saberes y luego vamos a trabajar algunas cosas nuevas, tal vez para ustedes, para mí, algunas precisiones sí han sido nuevas en esta revisión. Bueno, entonces la neumonía, ¿cómo se funciona esta cosa? ¿Ya no? Súper, gracias, señor. Bueno, entonces la neumonía es una causa frecuente de patología infecciosa, pero también de cuadros de mortalidad en los niños. Entonces es importante reconocer que la infección de la vía respiratoria cuando empieza a ser a nivel inferior es neumonía. Todos ya sabemos eso. Además, es importante reconocer también que una neumonía a veces se maneja dentro de un ámbito intrahospitalario. Generalmente para los países del tercer mundo todo es intrahospitalario. A diferencia de los países de primer mundo en donde, como tienen control, sistemas de vigilancia, puede ser extrahospitalario su tratamiento. Entonces el paciente no necesita estar ingresado en una unidad de pediatría. ¿Listo? Entonces la neumonía adquirida en la comunidad es una neumonía, un tipo de neumonía que se adquiere fuera del hospital y se soluciona muchas veces fuera del hospital. Aunque parezca raro, aquí casi no pasa eso, ¿no? O sea, nosotros ingresamos al paciente a hospitalizarse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay una mortalidad y hay una morbilidad importante y hay un porcentaje de defunción. Los niños se mueren por neumonía. Esto, como puedo decir, varía de acuerdo a la zona donde nos encontramos, ¿no? En Perú variará, tal vez en Latinoamérica y en países europeos será distinto. Muy bien, entonces, además, habría que ver que por edad también hay influencia. Se dice que se mueren más los niños que tienen menos de 2 años. Entonces, esto va a ser importante y el otro grupo etario afectado van a ser también los pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, esta población va a ser la afectada, ¿no? Y va a ser importante reconocer que tenemos que precisar cómo es que vamos a diagnosticar la neumonía. Mire, cuando yo revisaba esto encontraba literatura que decía, tú puedes reconocer la neumonía porque la frecuencia respiratoria está aumentada. Pero esto no es tanto así por su especificidad y sensibilidad. Porque puede haber otros hechos que nos muestren frecuencias modificadas, respiratorias por edad. Después, algunos otros indican que si encontramos fiebre, alteraciones en la auscultación, es decir, crépitos, subcrépitos, entonces podríamos decir que es una neumonía. Pero esto también varía porque los más pequeñitos a veces no muestran necesariamente estos cuadros, bien acompañados de toda la clínica, con alteración en propiamente la auscultación. Hay neumonías que pueden presentar más sibilante, en los casos virales, por ejemplo. Y finalmente, dicen, no, por favor, el gold estándar es la radiografía. Usted tómele una radiografía, ahí encontrará toda la clínica y por lo tanto, estas condensaciones o infiltrados que encuentre podría ser compatible con neumonía. Pero a decir verdad, esto tampoco sirve mucho porque hay un grado de cuadros que no necesariamente nos van a mostrar radiológicamente la magnitud incluso del problema. ¿Listo? Entonces, uno dice, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para llegar a diagnosticar neumonía, ¿no? Bueno, finalmente, lo diremos después,
esto es como que una unidad clínica que se hace del paciente se complementa con la parte radiológica y tiene mucho que ver la evolución del paciente, ¿listo? Entonces, este hecho va a ser muy importante, esta secuencia, esta unidad clínica que se hace con el paciente. La vacunación ha disminuido mucho el hecho de que los niños se mueran por neumonía porque ha atacado al Haemophilus influenza. Entonces, al haber vacunas contra Haemophilus y contra Streptococcus pneumoniae, ha bajado grandemente la casuística y entonces esta disminución ha sido grande no solo para Latinoamérica, sino para nivel mundial, pues, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dice vacúnense y todos se vacunan. Los principales factores de riesgo asociados a la neumonía en niños podría decirse que incrementan, por supuesto, la mortalidad, pero tiene que ver con aspectos de fondo. O sea, los chiquititos pueden enfermar por neumonía, pero saben. Y entonces, ¿quiénes tienen más posibilidad de no salir, incrementar las tasas de mortalidad? Aquellos que tienen cuadros neurológicos de fondo. ¿Por qué? Porque tal vez tienen procesos de broncoaspiración permanente, tal vez tienen patología en la que no pueden controlar respiración, movilización de secreciones, deglución, hablar, todo simultáneamente requiere una buena coordinación neurológica y estos pequeños a veces no lo tienen. Enfermedades renales o hepáticas crónicas que pueden alterar muchas veces estados de inmunidad, anemia, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la parte renal, y cardiopatías congénitas. Yo creo que esto de las cardiopatías yo lo hubiese puesto primero, porque en nuestro país y en nuestra zona hay mucha cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, cardiopatías congénitas de fondo, cuando viene un paciente pediátrico con una cardiopatía, decimos, no, siempre está la posibilidad de hospitalizar, de tener más cuidado, porque sabemos que ese paciente se puede complicar fácilmente. Y obviamente pacientes que tienen inmunosupresión, ¿no? Que cada vez más se está diagnosticando, cada vez más se identifica a este paciente inmunosuprimido que tiene leucopenia, parasitopenia, etc. O que está recibiendo tratamiento inmunosupresor. Entonces, en estos pacientes, la mortalidad va a aumentar de manera considerable. En la etiología, todos estamos de acuerdo en este punto, en que el agente va a identificarse a través de, o podría identificarse mejor, a través de ubicarlo en el tracto respiratorio inferior. Y cuando hacíamos la práctica con alguien, con algunos de los estudiantes, se le ocurrió decir, podríamos identificar al bicho haciendo una aspiración, una broncoaspiración, con un lavado bronquial, y le dio, porque ese es el gold estándar para identificar al bicho. ¿Listo? O sea, mi paciente puede tener neumonía, le puedo hacer cultivos, le puedo hacer otros exámenes, pero si yo quiero precisar al bicho, tengo que hacerle una aspiración de las secreciones de la parte inferior de la vía respiratoria. ¿Listo? Entonces, eso sería importante. Entonces, la obtención de muestra del tracto respiratorio inferior tiene sensibilidad y tiene especificidad. Entonces, va a ser importante hacer. El problema es que es complejo, porque tendríamos que hacer fibrobroncoscopía probablemente a los chiquitos, y someterlos a eso es más difícil. Entonces, el aspecto invasivo no es listo. Por otro lado, tenemos en la práctica tenemos esto que es la aproximación diagnóstica. Es decir, combinamos la clínica, lo radiológico, lo analítico, y nos va a salir la posibilidad de identificación del cuadro. ¿Listo? Bueno, finalmente, la mayor parte de neumonías son virales. Entonces, la mayor parte de veces, cuando hacemos diagnóstico de neumonía, no deberíamos indicar antibióticos. Entonces, un 50-60% son virales, bacterianas, hasta 40%, y dentro de esto vienen las típicas que conocemos, las típicas y las atípicas. Miren, la proporcionalidad es casi pareja, entonces habrá que meterle acá la variable de grupo etario, porque mayor de 5 años pensamos en atípicas, ¿verdad? Le metemos esa variable en esa parte. Entonces, vamos a considerar que un pequeño % de las atípicas, ¿no? De las atípicas y las típicas va a tener ambos, es decir, va a haber una coinfección bacteriana y viral. Pero ¿cuál antecede? Generalmente antecede la viral. Esta se prolonga y aprovecha un bicho, una bacteria, y nos puede dar una coinfección. A mí me parece
parece muy importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque a veces el niño viene, está con un cuadro viral, sabemos que eso puede ser viral, y de pronto con los días el cuadro clínico va cambiando, va apareciendo más fiebre, el niño se ve deteriorado, los requerimientos de oxígeno han podido aumentar, etc. Entonces yo digo, oye, se está complicando con una bacteriana. Luego, las NAC, hay otros agentes etiológicos en las NAC que son importantes reconocerlos, la tuberculosis, por ejemplo, pero es poco frecuente. Y generalmente estos pacientes pueden tener un fondo de tuberculosis, pero hacen una neumonía peri-infección de tuberculosis. ¿Me dejo entender? Entonces, una complicación. Listo, ahí está el foco tuberculoso y peri, alrededor puede haber una neumonía por otra bacteria, ¿no? Y luego las fúngicas, generalmente en pacientes que tienen inmunosupresión, ¿no? Estos pacientes son raros, pero sí pueden complicarse más por hongos. En los pacientes que tienen cuadros crónicos, en los que hay bichos muy peligrosos, como en FQ, en fibrosis quística, es frecuente encontrar hongos en estos pacientes, ¿no? Y estafilococcus aureus, etcétera, ya se va complicando ahí la microbiología con relación a quién origina la neumonía. Los virus, por su lado, como decimos, tienen una alta porcentualidad para la NAC y a veces ingresan a hospital. Mire, en las unidades de cuidados intensivos, ustedes pensarán, ingresan los niños, ¿no?, con una bronquiolitis, pero después se complican con una neumonía. Y uno dice, ¿ellos van a arrancar o no van a arrancar con antibiótico o cuándo lo van a hacer? Y no, la idea cuando el paciente ingresa a la unidad de frente es arrancar agresivamente, es decir, con antibióticos, ¿listo? ¿Se puede retirar? Sí, se puede retirar. A las 24 horas, a las 48 horas, cuando no ha crecido nada en el cultivo. ¿Me dejo entender? Cuando los cultivos están negativos, sí se puede retirar el antibiótico, pero es más difícil. Entonces, los virus afectan generalmente a los pequeños, a los más chiquitos que tienen 2 años, y estos van a tener hipoxemia y también sibilancias. Entonces, no hay que ser absoluto cuando uno dice, creo que, yo por lo menos peco a veces de esto, ¿no? Porque cuando escucho sibilancia digo, no, esto es bronquiolitis. Siempre me voy por ese lado, pero no, la literatura dice, tenga cuidado porque una neumonía puede ir por virus, puede ir con hipoxemia y también puede ir con sibilancia. ¿Listo? O sea, no necesariamente va a ser solo el hecho de la bronquiolitis que compromete más al bronquiolo fino, si no está tomando propiamente el parenquima del niño. ¿Listo? Entonces, esto, dicen los virus, van a producir rara vez, menos frecuente, neumonías complicadas. Es decir, una neumonía complicada sería que me haga un derrame, que me haga un absceso, que me haga una sepsis. Muy rara vez los virus mueren y el niño sale, ¿no? A no ser que tenga una agregación bacteriana. Por otro lado, dentro de estos, el más frecuente va a ser el sincitial respiratorio en niños menores de 5 añitos, el metaneumovirus que ahora ha aparecido con fuerza, el de la influenza, y también estos pacientes, cuando se complican, van a ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Otros, como el adenovirus, estos ya son más raros. ¿Por qué son más raros? Tal vez por el hecho de que los subdiagnosticamos, no sabemos cómo identificarlos. No sabemos, en realidad si es no es, entonces decimos que son raros, ¿no? Subdiagnóstico. Y finalmente, acá, en esta parte, estos virus un poco más raros tienen a veces un repunte o mayor incidencia en determinados periodos del año. Por otro lado, el SARS-CoV-2 es importante reconocerlo ahora ya dentro de los agentes etiológicos virales. Aquí llama la atención un hecho, mire, menor necesidad de oxígeno y sibilancias en los niños, pero da neumonía. Entonces, esto va a ser frecuente a veces en niños un poquitito más grandes, ¿no?, que tienen la posibilidad de contagiarse de SARS-CoV. Algunos han recibido o no han recibido vacuna, pero se contagian. Lo que llama la atención es que tienen menor necesidad de oxígeno, y esto es cierto, nosotros lo vemos así en los hospitales. Listo. Por otro lado, obviamente aparece primero un virus
luego una coinfección bacteriana puede ser importante. Por otro lado, dentro de las bacterias, aquí están nuestros otros dos grupos de atípicas y típicas. Dentro de las atípicas siempre va a estar el micoplasma, ¿listo? El micoplasma en guiñitos más grandes de 5, como habíamos dicho. A veces, alguna literatura dice, ¿saben que es imposible diagnosticar radiológicamente al micoplasma? No se lo puede identificar, no muestra características. Y yo coincido con eso, ¿no? Me parece que así es. Pero algunos dicen que puede presentar consolidaciones, ¿no? Zonas más definidas, más tomadas en el parénquima pulmonar, y que puede concomitar con derrames paraneumónicos simples. ¿Listo? Entonces, ¿y ustedes dónde se pone? ¿Cómo es? Pero si consulto yo la literatura europea y la americana, uno me dice una cosa, el otro me dice otra. Bueno, entonces para eso serán las revisiones, ¿no? Los trabajos sistematizados, los meta-análisis dentro de eso. Pero ahí también hay un poquito de debilidad en estos puntos. ¿Listo? Entonces, el micoplasma a la cabeza y luego la clamidia neumonial. La clamidia es frecuente pero en niños más chiquititos. Entonces habría que reconocer cuando un paciente no está saliendo, ¿no? Entonces, pocos casos, pero en niños más pequeños. Las típicas ya las conocemos. Aquí está el pneumoniae, él es el pneumoniae. Bueno, es como que el principal implicado cuando hay neumonía, ¿no? Después tenemos otras bacterias que son menos frecuentes, el Streptococcus pyogenes, que ha aumentado según las revisiones, el Staphylococcus aureus y la Moraxella catarrhalis, ¿no? Y luego el Haemophilus influenza, etcétera, van apareciendo otro tipo de bichos que los conocemos un poco más habitualmente. Aquí como que la clínica es más definida, el niño está tóxico, hay más fiebre, el periodo de fiebre puede ser unos días, como algunas revisiones dicen, puede ser 4 o 3 días o puede prolongarse más, y eso es mi sospecha bacteriana. Entonces, a la parte auscultatoria es como que más definido, aquí encuentro crépitos, subcrépitos, es como que más por el lado que conocemos. Puede haber condensación, áreas definidas. Mire, algunos libros dicen, los más clásicos dicen, los niños nunca hacen neumonía, hacen siempre bronconeumonía, porque su sistema inmune no permite localizar por esta inmadurez de la parte inmune, entonces no permite localizar el cuadro. Entonces rápidamente a través de los canales de los poros de Colles, los canales de Lambert, todo se va diseminando en su parénquima pulmonar y es más fácil encontrar un cuadro de bronconeumonía que uno de neumonía. Entonces, esto puede permitir que hay condensaciones en la parte radiológica. En la parte laboratorial, lo orientador sería que hay más leucocitosis y más, quién sabe, abastonados, neutrófilos. Y para la parte viral, seguimos manteniendo la idea de que puede haber linfocitosis o linfopenia. Eso no ha cambiado, eso se sigue manteniendo. ¿Listo? O sea, no ha perdido potencia esta parte, ¿no? Luego, parámetros inflamatorios, PCR, en competencia con la procalcitonina para alcanzar a definir neumonía. Después vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Y luego, puede haber anemia. Esta anemia, considerarán ustedes cuál es el fundamento de esta parte. ¿Por qué un niño que tiene una infección hace anemia? Porque hay muchos mediadores químicos dirigiéndose hasta las zonas de hematopoiesis y atacando esta zona, inhibiendo los factores que hacen que haya células de defensa y todas las series, o sea, se deprime la producción de la médula ósea y por lo tanto el niño puede hacer una disminución de los elementos formes y por lo tanto puede parecer que hay un cuadro de anemia. Entonces, en ese momento miramos todo lo que concierne a anemia. ¿Qué miramos? Miramos, por ejemplo, las constantes corpusculares y nos damos cuenta si es que eso tiene que ver con algo crónico o algo agudo. Miramos la ferritina, la transferrina, el hierro total, miramos cómo están esos parámetros. Si es que solamente se trata de una anemia aguda, estos parámetros no se van a mover mucho. ¿Listo? Entonces eso va a ser importante. Hiponatremia leve. Esta es otra cosa que me parecía importante, lo comenté en la práctica en algún momento. Yo decía que las neumonías graves, especialmente las graves,
concomita con niveles de hiponatremia. Yo no sé si lo recuerda algún grupo, yo se lo comenté, y decíamos que esta hiponatremia leve o moderada, o hiponatremia finalmente, se debe a algunas modificaciones que tienen que ver con los líquidos en el paciente, concomitando con un SHIHA. Entonces, estos pacientes que están mal con neumonía pueden mostrar modificaciones de su sodio, hiponatremia, y por lo tanto pueden mostrarse aletargados. Entonces hay que sacarles, aparte del problema de hipoxia que pueden tener, hay que sacarles y valorar el sodio. Esto me parece muy importante, porque manejamos a veces pacientes con trastornos de sensorio y habría que ver cómo está su hiponatremia, ¿no? Muy bien, por otro lado, hay coinfecciones, hemos dicho bacteriavirus, no estamos considerando las otras grandes posibilidades, hongos, qué cosas más hay, qué cosas raras hay para neumonía, también se presentan en los niños, pero ya es más alto. En un 10% de neumonías se puede identificar al bicho, ¿listo? Aquí el problema está cómo lo diagnostico. Si no encuentro al elemento, entonces voy a tener una limitación en el diagnóstico, ¿no? Para decir esto es una coinfección. Después, lo que nos puede llevar a pensar en una coinfección es que hay un empeoramiento clínico. El paciente no va bien, ¿no? Y las características clínicos, radiológicas, la analítica. Cuando nosotros encontramos esto modificado, siempre debemos pensar, o siempre lo hacemos, y tratar de identificar o de pensar, diré, en una posibilidad bacteriana. Yo digo, aquí hay una bacteria, ¿no? Ahora, este es el implicado, el neumonial, pero como que es el más implicado cuando aparece secundariamente a un patovidad, ¿no? Y deberíamos ocurrir en ese momento ya el paciente con anemia. Por otro lado, ¿qué ha cambiado? ¿No? ¿Qué ha cambiado la parte de las neumonías? Ha aparecido el Diógenes, que ha aumentado últimamente en las neumonías de los niños. El Diógenes antes no estaba mucho, pero ahora aparece y ha dado complicaciones importantes, permitiendo llegar al paciente a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el Diógenes está ahí. Luego, también han identificado al Aureus. El Aureus también ha aparecido fuertemente en los últimos años, y esto se cree que es un poco por la inadecuada prescripción antibiótica que se está haciendo a los pacientes, ¿no? Acá me pongo a pensar en una cosa que lo he traído también para ustedes. Todos conceptuamos de que el pulmón es una zona estéril, ¿o no? Ahí no entra el bicho. Cuando entra el bicho nos da neumonía. ¿Esa idea tenemos todos o no? Por favor, si fueran tan amables en contestar, o sea, poner la cabeza y decir, bueno, no sé qué estar hablando. ¿Qué están diciendo por ventura? Estoy diciendo lo siguiente. El pulmón es estéril. La vía respiratoria inferior es estéril. ¿Esa idea tenemos todos o no? Sí. Sí, todos tenemos idea. Pues no es así. ¿No? Ha cambiado eso. Listo, y se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué cosa pasa? El Aureus siempre se conceptúa que está fuera, y que entra y que va a dar el cuadro, ¿listo? Entonces ha aumentado la presencia de neumonía por Staphylococcus y también por Haemophilus influenza, actualmente muy infrecuente debido a la vacunación, o sea, como que tiene tendencia para el paciente, ¿listo? Los otros, sin precisar del catarralis, también han ido apareciendo poco a poco en las revisiones, ¿no? Muy bien, la clínica. Creo que acá todos sabemos la clínica. Hay siempre llamativa la fiebre y la tos en el paciente pediátrico, viene tosiendo, viene con fiebre, la madre nos lo dice, pero aquí habíamos dicho la especificidad y sensibilidad son bajas, entonces no hay que confiarse, y además, ¿qué puede ser? Puede haber aquí una discrepancia entre viral y bacteriana, pero sí bacteriana. Ahí la fiebre como que no nos da mucho, ¿no? O sea, no necesariamente un niño que venga con 40 de temperatura, 39 y 200, esto es una neumonía. ¿No? No pasa. Entonces, ¿qué es? A veces, por ejemplo, es un problema solo de garganta. Y esto nos está pasando seguido, frecuentemente. El paciente viene, por ejemplo, con
haciendo 40, 39, tosiendo un poco, y uno le revisa, le ausculta, lo satura, lo mueve por todo lado al paciente, y resulta que lo único que encuentra es una garganta afectada por lesiones sobre un fondo rojo, pero puntiformes blanquecinas. Estos enantemas es gingivostomatitis septética. Entonces, no necesariamente estos dos, cuando se juntan, van a dar resultado de neumonía. Luego, el dolor pleural. Estos los niños un poquito más grandes pueden tener dolor que se conocía en la literatura como puntada de costado. Yo no sé si se acuerdan. El paciente respiraba, era como si le punzara. En los adultos era la puntada del costado, ¿no es cierto? En los niños más grandes, en los escolares, en los púberes y en los adolescentes, puede haber algo de dolor torácico, pero eso no necesariamente es una neumonía. ¿Por qué? Porque la pleura en primer lugar no duele, tendría que estar complicada con un derrame, con una cosa mayor para que pudiera doler. Entonces, cuando le duele, ¿qué pensamos? Nos quedamos ahí, ¿no? Pensamos siempre en pálido, intercostal, sensibilidad, por ese lado va el paciente. Luego, cuando nosotros tenemos dolor abdominal, obviamente hay una cuestión de inervación que va hacia abajo, ¿no se acuerdan? Del abdominocutáneo, la inervación cutánea en primer lugar para considerar. Otro, el uso accesorio de musculatura o músculos secundarios de la respiración, los intercostales, incluso todo lo que es prensa abdominal, el niño tose mucho y entonces le duele. Pero también aquí puede haber dolor abdominal en neumonías de base. Entonces, el paciente puede hacer neumonía en su zona basal y tener un dolor como reflejo a nivel abdominal. Eso hay que considerar. Luego, la polipnia. La polipnia y la taquipnia son dos cosas distintas. Entonces, a veces el paciente tiene polipnia o a veces tiene taquipnia, creo que eso lo he puesto, pero es como que un poquito más sensible en relación a su vinculación con la neumonía. Por eso es que yo les insisto y les digo, ¿pero cuánto debe tener de normal? Tiene 4 años, entonces ¿cuánto es su normal? Y varias veces, cuando he aplicado esto, me ha permitido con certeza diagnosticar neumonía. Obviamente el paciente no tiene que estar febril, ¿no es cierto? O no tener otro problema que lo esté en ese momento agobiando, lo puedo identificar y separar. Y la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio. Esto es importante porque esta palabra distrés respiratoria nos permite, dificultad respiratoria, nos permite identificar que el paciente está usando musculatura accesoria, pero ha sido una variable importante para que las grandes instituciones, las sociedades estén elaborando protocolos de manejo de neumonía en paciente pediátrico en función a esta variable, a la dificultad. ¿Esto va a estar bien? ¿Listo? Entonces, no sé qué se le hace. No sé qué se le hace. Ay, gracias. Está pensando en eso, lo sabe calentarse. Entonces, musculatura accesoria, tiraje subcostal, intercostal. Nosotros sabemos que el paciente primero empieza a ventilar abajo, puede presentar retracción subcostal, pero cuanto más arriba es su retracción, más peligroso es. Entonces se utiliza subcostales, ya está peligroso, pero conforme va ascendiendo, retracción supraesternal, aquí en la parte del manubrio, o si no, subclavicular, el paciente se está complicando, ¿no? Está utilizando ya más su musculatura accesoria. Y ahí decíamos que es importante reconocer la orientación de las costillas. En el niño, las costillas eran siempre más horizontales. En cambio, en el adulto, las costillas son hacia abajo y hacia adelante. Entonces, el adulto compensa. En cambio, en el niño está siempre horizontal. Ya no tiene dónde compensar. Esa es una variante anatómica entre el adulto y el niño. Este hecho le genera tiraje subcostal, intercostal, supravascular, aleteo, todo lo que viene en el distrés de manera más peligrosa. Se nos está mostrando que hay dificultad respiratoria. A la auscultación, bueno, la auscultación asimétrica, en un lado pasando más, en un lado pasando menos. ¿Listo? Eso es importante. Pero no necesariamente implica pensar en una neumonía
localizada que esté afectando un segmento o un lóbulo. ¿Se acuerdan? En el adulto decíamos neumonía basal, neumonía a veces redonda, más definida. En el niño no necesariamente es así. ¿Listo? Hay hipofonesis, obviamente, no pasa, hay áreas que no pasa el murmullo vesicular adecuadamente. Y en algunos casos, la mayoría, crepitantes finos. Hay otra cosa que nunca escuchamos, es el soplo, este soplo tubárico, ¿no? Tampoco escuchamos ¿cómo se llama esto? Cuando las cuerdas vocales están pasando alteradas, están aumentadas, disminución del murmullo vesicular. Y la pectoriloquia áfona. O sea, nosotros, neumonía en esta, pero no vamos a realmente escuchar con detenimiento al paciente. Y lo que quiero recomendar es que volvamos a auscultar bien a nuestro paciente. Esto implica que nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde auscultar al paciente. Y seguimos poniendo el estetoscopio sobre la escápula. ¿Han visto los grupos que han venido? Yo a veces les jalo la mano, no le voy a decir delante de la mamá, está auscultando mal, ahí no se ausculta, no. Entonces yo agarro su mano y la jalo. Aquí. No sé, a varios de ustedes que ya han rotado, les habrá pasado, y dice, doctora, ¿por qué me jaló así? Ay Dios, ¿por qué? Porque no está auscultando donde tiene que auscultar. ¿Listo? Entonces, en el espacio interescapular, nunca sobre las vértebras. ¿Listo? Y luego bajando ordenadamente, ausculto un lado, voy hacia la base, el otro, voy hacia la base y luego comparo. Si tengo duda puedo volver a auscultar, ¿no? Y el hecho de decirle al paciente, a ver mi carretera, a ver mi perro, ¿y cuándo tenemos pectoriloquia áfona? Es como si el paciente no les estuviera diciendo ahí muy pegado a la oreja. Se escucha nítido. Y otra cosa que no hacemos ya es palpar al paciente para ver las vibraciones vocales. Porque eso ¿cómo se hace? Palpando. Entonces tocamos suavemente y él está aumentada la vibración. Entonces estas cosas son importantes, ya lo verán cuando no tengan radiografía para hacer. En este rato van a querer saber si eso no es, si se van a acordar de todo esto, porque ahora todo es radiografía, radiografía. Me incluyo. Entonces, aquí estamos. Hipofonesis. En general, las víricas presentan más frecuencia hipoxemia y sibilancias. Ahí coincidimos todos, ¿verdad? Las sibilancias más virales. Y obviamente tenemos que ver la saturación del paciente, ¿no? Acá yo siempre les hago poner a los residentes y a los internos, no, poner 90-96, rango de saturación 90-96. Esta última revisión, que la verdad es última, me indica que podría considerarse la posibilidad de hasta 88-89. Entonces dije, también tienes que cambiar urgente. Y dije, no, mejor no, ahí me voy a quedar todavía, entonces me resisto al cambio. Pero eso está pasando. Listo. Después, la patogénesis es sumamente interesante. Creo que esta parte ha avanzado más, pero no es del pulmón de los niños, es del pulmón de los adultos. En la investigación pediátrica, varias cosas que le pertenecen al niño, al adulto, perdón, han sido extrapoladas al niño. Y esta es una de las revisiones. Mire, esto es sacado de JAMA, ahora último, creo que es de, no sé, hace 2 meses. Entonces, ¿qué cosa dice? En sencillo dice esto. Dice que el pulmón definitivamente no es estéril. El pulmón tiene un montón de bichos, neumonía, estafilococcus, tiene de todo, pero hay una cosa que lo saca del cuadro. Cuando nosotros le damos antibiótico al paciente, matamos a los buenos. Entonces los malos tratan de aprovecharse, proliferan más, se reproducen más y atacan a los buenos. Entonces esta revista es una de las que ha hecho, o sea, en esta reciente publicación indica que el pulmón ya no es estéril. ¿Listo? No es estéril. Entonces yo me ponía a pensar, pues bueno, tiene razón, creo esto, ¿no? Esta nueva evidencia. ¿Por qué? Porque el niño apenas nace, se coloniza. Su piel se coloniza, su tripa se coloniza, los ojos se colonizan, las fosas nasales tienen estafilococcus aureus, las orejas, el conducto auditivo tiene estafilococcus aureus. Entonces, ¿por qué la vía respiratoria
respiratoria no corre la misma suerte. Corre la misma suerte. ¿Listo? Entonces va a ser importante reconocer que la microbiota perteneciente al niño se modifica a lo largo del tiempo, pero la vía respiratoria no es esta. Primera aclaración. Entonces, mire, ¿qué cosa pasa? En la vía respiratoria también va a haber una colonización de bacterias o microbiota que va a ser buena. ¿Listo? Va a ser buena. Vive ahí, feliz y contenta, hasta que hay un desequilibrio. Y en este desequilibrio, que puede ser de índole inmunológica, es decir, cuando el paciente está comprometido inmunológicamente, los bichos que son patógenos por naturaleza van a proliferar más rápido y por lo tanto van a invadir al huésped. Esa es una cosa importante. Otro hecho, ya no voy a leer, no sé si puesto ahí. Otro hecho importante de la patogenia es que en este proceso, el único que podría controlar este desequilibrio es la parte inmune del paciente. Entonces, este equilibrio se trata de mantener a todo trance. Recordar además que los antibióticos que damos a los pacientes no solo matan los bichos malos, también arrasan con los buenos. ¿Listo? Por eso es que puede uno fijarse que hasta los niños, cuando damos antibióticos de amplio espectro, revisamos boca y ahí tenemos candidiasis. Y a veces tenemos candidiasis y también tenemos hifas semorina. Entonces hay un agregado a ese nivel. Otro hecho importante